Muy buenas tardes, mi nombre es Agustina Jiménez. Yo le voy a estar hablando acerca de la psicopatología del lenguaje, la psicopatología de la afectividad y las alteraciones de la conciencia. El trastorno del lenguaje es el deterioro o desarrollo deficiente de la comprensión y o utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la síntesis, la semántica y la pragmática. La afemia. La afemia es la anomalía del lenguaje que consiste en pérdidas del habla secundarias o lesiones en el lóbulo frontal izquierdo. El término afemia fue sustituido posteriormente por el término afasia. La afasia no es nada más y nada menos que el trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de una lesión cerebral. Esta lesión es de carácter focal y no difuso. Dentro de las clasificaciones de las afasias, en la actualidad las afasias se clasifican en corticales y subcorticales dependiendo de la localización de la lesión. Existe también las afasias puras, que son descritas por Good-Glass y Kaplan. Representan un grupo de afasias que se caracterizan por la afectación de solo una modalidad aferente o eferente, mientras que el resto del lenguaje se mantiene intacto. Existe la disfasia evolutiva, que es el trastorno específico del lenguaje que se presenta en un niño de inteligencia normal y que repercute tanto a la comprensión como a la expresión del mismo. En la etiología encontramos el daño cerebral, que es el patrón de desarrollo alterado, peor pronóstico. Encontramos el retraso madurativo, que es el patrón de desarrollo normal, pero retrasado. Está la afectación de los distintos niveles del desarrollo del lenguaje en la afasia evolutiva. Afasia evolutiva expresiva. Esa es la alteración en la producción del habla. Suele existir mayor deseo comunicativo. En la fase evolutiva receptiva, en esta es la alteración en la recepción de la información verbal en ausencia de pérdida auditiva, es decir, del oído. Suelen existir menos deseos comunicativos asociada a trastornos emocionales y de conducta. Disfasia adquirida es la pérdida del lenguaje ya adquirido. La etiología, daño cerebral o la aparición de un trastorno convulsivo. En el criterio temporal debe diagnosticarse entre los 3 y los 10 años. Antes puede considerarse una disfasia evolutiva y más tarde puede considerarse una afasia. Suponen un porcentaje muy pequeño de las disfasias infantiles y se distribuyen por igual en ambos sexos. Fenómenos que se producen en la tartamudez en relación con la lectura de textos. En esto podemos encontrar los efectos de consistencia, efectos de adaptación. La psicopatología de la afectividad. La afectividad es un conjunto de estados y tendencias que el sujeto experimenta de manera propia e inmediata, es decir, la subjetividad, que tiene influencia en toda su personalidad y comportamiento, es decir, trascendencia, en especial en su expresión, comunicatividad, y que normalmente se distribuye en polos dicotómicos, es decir, la polaridad, como placer,
dolor, agradable, desagradable, alegría, tristeza, etc. Conceptos relacionados. Está la emoción, sentimientos, afecto, humor. La emoción es la respuesta afectiva intensa que va acompañada de experiencias somáticas, por lo general vegetativas, y que se producen de forma brusca en una respuesta a una experiencia interna o externa. Son sentimientos intensos de duración breve y de aparición brusca, por ejemplo, el miedo o sorpresa. El sentimiento es el estado afectivo complejo y estable que perdura en el tiempo y que es menos intenso que las emociones. Es la apariencia subjetiva de las emociones. No va acompañado de síntomas somáticos, por ejemplo, el orgullo o celos. El afecto. El afecto es la respuesta emocional que se origina en el momento presente y se objetiva mediante la expresión facial. Es un sentimiento subjetivo que va acompañado a una idea o una representación mental, por ejemplo, irritabilidad o tristeza. El humor es el estado emocional basal del individuo que se equipa para con el estado de ánimo. Es la emoción persistente y mantenida de forma subjetiva y que se puede ser observada por los otros. Puede ser espontáneo o procedido de estímulos, ya sean intensos o extensos. En las alteraciones de la conciencia es la capacidad del organismo para conocer las propias experiencias y las de nuestro alrededor, junto a la posibilidad de darse cuenta de la realidad tanto interior como exterior. En los componentes de la conciencia encontramos sensorial y motor. El sensorial o de atención perceptiva es medido como nivel de cognición o intensidad cognitiva. El motor es el nivel de conación o intensidad cognitiva, es decir, el grado de disposición para iniciar y ejecutar un acto senestésico voluntario. En este punto es importante señalar que el paciente que presenta alteraciones en la conciencia puede adoptar conductas muy variables, desde la agitación extrema hasta la inmovilidad propia del estado de coma. La división clásica de las alteraciones de conciencia son cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, cuando implica alteraciones del nivel de conciencia, eje vertical. Cualitativa, también llamada estados de perplejidad, afectan a la organización mental. Está la división actual de las alteraciones de conciencia. Entre ellas encontramos el trastorno deficitario de la conciencia, trastornos productivos de la conciencia, trastorno del estrechamiento del campo de conciencia y alteraciones positivas de la conciencia. En los trastornos deficitarios de la conciencia, son alteraciones cuantitativas de la conciencia que implican la incapacidad del sujeto para responder a la estimulación sensorial, para orientarse apropiadamente en tiempos y espacio y o para despertarse de su sueño. Aparece en cuadros cerebrales principalmente.
en los trastornos productivos de la conciencia. Son anomalías de la conciencia que originan o dan lugar a la adaptación de estructuras alucinatorias y de contenidos que no se corresponden con la realidad. En los trastornos del estrechamiento del campo de conciencia, estas son rupturas de la continuidad del flujo normal de ideas, pensamientos, percepciones, etc., junto con un comportamiento en aparición normal, suponen una disociación entre lo cognitivo-perceptivo y lo conductual, apareciendo la conducta como automática. Y por último, en las alteraciones positivas de la conciencia, estas son de nivel de conciencia como resultado de la excitación de los sistemas neurológicos que controlan la atención y la alerta. Aparecen estados anímicos, algunas formas de esquizofrenia e intoxicación por alucinógenos y drogas noradrenérgicas. Muchas gracias.